Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos aquí en una historia de éxito más con una persona muy importante en la comunidad, un gran amigo, un comunicólogo, un mentor para todos nosotros, pero sobre todo un líder que ha trascendido fronteras, no nada más en Tucson, en Arizona y en muchos estados de los Estados Unidos de América. Estamos aquí con Raúl Aguirre. Raúl, ¿cómo estás? Hola, 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 Alma, hola a todo el auditorio. ¿Cómo están? Pues fíjate qué curioso, yo nunca a través de los años he tenido la oportunidad de conversar, de entrevistarte. Obviamente pues no es fácil porque tú eres una persona que entrevista a todo el mundo y has estado en todos estos, en diferentes canales de televisión, en diferentes producciones que has hecho a través de los años. Y quiero que mucha gente te conozca, pero en el otro lado humano. Mucha gente te conoce porque obviamente tienes la agencia de publicidad multicultural, que ahorita vamos a platicar de eso, pero quiero que nos digas a nuestra gente de Arizona Bilingüe, a todo el mundo que nos sigue y que nos ve, qué es Raúl Aguirre, cómo inició y por qué estamos aquí el día de hoy, después de tantísimos años que ha sido productor de televisión en muchos canales muy respetados en los Estados Unidos y trascendiendo fronteras, pero dinos, ¿quién es Raúl Aguirre? Pues primero gracias y saludos al auditorio. Pues creo que ha sido que 50 años o más de una jornada muy interesante, ¿no? Y creo que hemos dedicado más que nada nuestros esfuerzos a que, particularmente en Estados Unidos y en México también, en otras partes, eh, es importante que se reconozca el talento de nosotros los mexicanos, el pueblo chicano en particular, que a veces no cuaja bien con muchas de los estereotipos. Entonces hemos militado, si quieres decir, como empresario. Yo pienso siempre que hay dos tipos de líderes, ¿no? El empresarial, que tú eres una de esas líderes, yo me considero un líder empresarial, que promueve también la economía de nuestras comunidades, la inteligencia de nuestras comunidades, el orgullo de nuestras comunidades. Yo creo que me he pasado los 50 años educando más que nada a corporaciones, educando a individuos. Yo creo que fundamentalmente soy un educador y eso es lo que hemos hecho con nuestro negocio REA Media Group para movilizar no solamente el poder adquisitivo de nuestras comunidades, pero la identidad, la juventud. Hemos hecho algunas cosas bastante formativas desde empezar la radio bilingüe en los 70s, la primera radio bilingüe comercial en Estados Unidos. Había radio bilingüe comunitaria, por ejemplo. Nosotros éramos una radio comercial, una radio dedicada, se llamaba KXCW-FM, y se dedicaba de veras a empoderar a la comunidad. Eran los años donde estaban tratando de deportar, como otra vez ahora, a todos los mexicanos con el Simpson-Mazzoli Bill. Se vuelve a repetir la historia. Sí, sí. O sea, y cuando es como la gente cuando me dice, Raúl, ¿pero qué es la causa de la que hablas? Le digo, la causa es esta continua lucha que tenemos que hacer por todas las cosas que se nos entremeten entre las piernas del progreso de nuestra comunidad. Entonces, yo pienso que eso me denomina más. Estamos hablando hace ratito la hora del café, que empezamos con a apoyar a Claudio Jiménez y Fernández, que era un periodista y un locutor. ¿Cuántos años hace muy famoso? que iniciaste la hora del café? Pues vamos, 50, 55 años. Entonces, la hora del café se dedicó a promover a los principios de los que ahora son todos los comerciantes de la 12, de la 6, del centro. Pues a mí me tocó hace 25, 27 años, la hora del café, cuando te conocí, ¿no? Sí, más o menos. 27. Unos 27 años. Así que no estamos tan jovencitos. Teníamos como 15, 20 años más o menos. No, y deja tú ese, Raúl. Me acuerdo cuando te conocí, precisamente lo conocí en Nogales, Arizona, trabajaba para un grupo de radios y conozco a Raúl y me impresionó pues obviamente su apertura, la manera de conversar, una persona sencilla, no importaba quién eras, pues, o no importa quién eres, Raúl siempre tiene una palabra para ti, o tiene un consejo, o te guía de alguna manera. Y me acuerdo, pues yo iba empezando en radio en aquel tiempo, y estabas precisamente con tu hora del café aquí en Tucson, pero aparte promovías la Conferencia Internacional del Mariachi.
en aquellos años, Sí, ¿no? sí, la Que conferencia era impresionante, ¿no? sí, la Conferencia Internacional del Mariachi, que también es algo fundamental en la cultura de Tucson. Pues empecemos con la gastronomía. Sí, Ahora que somos la ciudad gastronómica por de Estados excelencia, Unidos, por excelencia. cuando empezamos a apoyar a negocios como Carnitas Jalisco, como el señor que vendía también carnitas ahí en la 6, donde llevábamos poetas y artistas de la radio a comer ahí, como apoyando a Crossroads con Tony Y González. en aquel tiempo hacías la hora del café en diferentes Sí, locales, sí, ¿verdad? exacto. Diferentes locales, restaurantes o negocios de la comunidad, de la Sexta, de la Doce, hablando Sí, de eso, ¿no? era para promover, inclusive el señor Molina, que era famosísimo, arriba Huepa, la gente de Huepa, él era del río de allá, y era una persona que se forjó solo. El señor Molina hizo los molinitos, Casa Molina en la Speedway, Swan, ahí íbamos y teníamos, por ejemplo, a la que ahora es muy famosa, a Ronnie Capon Ashford, que era la que venía del Distrito Unificado para platicar acerca de la educación. Entonces, la educación, la gastronomía, el empoderamiento de nuestros negocios, porque puedo hablar mucho personalmente y estoy muy orgulloso de mi esposa, de mis hijos, que son los que me han ayudado a ser exitoso, pero eso sería otra conversación más personal. Pero en lo que toma a la dedicación comunitaria, yo creo que es lo importante, quizá que sepa tu auditorio, es que hay un transcurso enorme de apoyar ese orgullo mexicano, ese poderío o empoderamiento de los jóvenes mexicoamericanos chicanos, el crear un Mexican American Chicano Cultural Center, que es lo que estamos trabajando ahorita Así es. para hacerlo. Y que vamos a platicar un poco más de eso en el siguiente segmento. Y queremos sinceramente que conozcan más de la historia de Raúl Aguirre, el empresario, el locutor, el líder de la comunidad y sobre todo el mentor que siempre está ahí para darnos una mano. Seguimos con más. Y seguimos aquí en Historias de Éxito con Raúl Aguirre. Raúl, no sé si mucha gente sabe que naciste en la Ciudad de México, te criaste en la ciudad de Nogales, ibas y venías Nogales, Tucson, chicano, americano, mexicano. Chicano Power. Me encanta eso. A ver, platícanos un poco, estuviste obviamente en Pueblo High School, estás en el Salón de la Fama, que de verdad muy merecido, y estuviste en la Universidad de Arizona, Wildcat for Life, ¿no? Como decimos aquí. Pero dinos, o sea, cuando tú iniciaste con todo ese movimiento chicano, mexicano, latino, hace muchísimos años empezaste con programas de televisión, con cadenas muy, muy respetadas como Univisión y otras más. Y obviamente te fuiste por el área del locutor y de líder y de activista, pero con el tiempo, con tu agencia de publicidad, que es una agencia multicultural, que ahorita lo vamos a explicar a la gente qué es una agencia multicultural, siempre has estado abogando por todos nosotros, abogando por los hispanos, por los latinos, por las minorías, por los dueños de negocios, y eso es algo que tenemos que siempre estar compartiendo con nuestra gente. ¿Por qué es tan importante estar enterados de todo lo que pasa? Pues yo pienso que tiene que haber una memoria institucional, ¿no? Y todos nosotros somos una institución en conjunto, todos los negocios, todos los activistas, los historiadores, somos en sí esa memoria institucional. Pues mira, yo me retraso tanto que ni existía el término latino ni hispano. ¿No? Y yo siempre he dicho, cuando hago convocatorias, cuando hago ponencias para corporaciones, para organizaciones internacionales, nacionales, siempre hablo de que hay dos palabras muy peligrosas en Estados Unidos: mexicano y chicano, porque siempre le están cambiando. No eres mexicano, eres hispano. No eres mexicano, eres latino. Y la gente no sabe la diferencia entre latino e hispano. Y la identidad del mexicano es demasiado fuerte para ponerlo en el subterráneo, ¿no? Entonces siempre vuelve a subir. Y mexicano y chicano pues es la misma cosa. La única diferencia es la pronunciación de la X, que en agua se pronunciaba como mexica, mexicano, chicano. Y chicano porque no existe el sonido SH, el sonido suavecito, no existe en español. Solo existe el sonido fuerte de la cha, CH. Entonces por eso empezaron a decir aquí en años muy ancestrales,
ahí vienen los chicanos, que era la gente que venía de México para este territorio del suroeste de Estados Unidos. Entonces, la historia es importante, la memoria institucional es importante. Y yo a veces digo que soy bordeño, ¿no? Soy de la frontera Pues la norteño, verdad, sí. soy bordeño, y de ahí adquirimos la identidad con el movimiento chicano cuando vimos que eran los únicos protegiendo a la gente mexicana. Por ejemplo, también yo siempre digo, no somos emigrados, no somos inmigrantes, somos migrantes, porque hemos estado viviendo aquí desde tiempo inmemorial. Inclusive tengo una frase que me dicen ahora, es célebre, que digo, como la mariposa monarca. No, primero digo, Michigan y Michoacán quiere decir la misma cosa, el lugar de los grandes lagos. Michigan obviamente está hasta el norte, cerquitas de Canadá, y Michoacán pues está allá en el centro de México, a miles de millas separados, pero quiere decir lo mismo. Entonces digo, Michigan y Michoacán quiere decir la misma cosa, y como la mariposa que solamente va de Michigan a Michoacán, migra, exactamente, hemos estado aquí desde tiempo inmemorial. Entonces, cuando alguien me dice, lárgate para México, yo brinco en el mismo lugar y le digo, aquí estoy de vuelta, porque este es un territorio que hemos migrado por mucho tiempo con nuestras raíces ancestrales. Entonces, el movimiento chicano era lo que motivaba a la gente, primeramente con la motivación ideológica de decir, hey, no nos tenemos que dejar de que nos discriminen, que digan no Mexicans, no dogs, o que todo ese clase de señalamiento que nos trataba de sacar de la vida, cuando ahorcaban y colgaban a gente mexicana en Texas, en California. Entonces, toda esa historia es importante como una parte de esa evolución y esa revolución que hemos tenido por los últimos 60 años. Entonces empieza ese movimiento a hablar de la historia verdadera de nosotros, y de ahí nos encajamos nosotros por el movimiento de Mecha, movimiento estudiantil chicano de Aztlán en la Universidad de Arizona. Raúl Grijalva y Salomón Valdenegro lo habían empezado 3 o 4 años y luego lo sacaron de la universidad, y cuando yo entro en 1974, éramos como, no había ni 100 mexicanos en la Universidad de Arizona. Eso es importantísimo, que fíjate, ni 100 mexicanos en este tiempo, y ahorita obviamente hay como cientos, 15, cientos. No, miles. Sí, cientos y miles de estudiantes que son de aquí, que son chicanos, mexicoamericanos, nacidos aquí, y otros que vienen de otros países, por supuesto, ¿no? Pero qué interesante eso, que ni 100 mexicanos. No había ni 100 mexicanos, conocíamos a 4 o 5 que se habían graduado, como el doctor Macario Saldate, que fue uno de los primeros doctorados en todo Estados Unidos, terminó siendo el rector de la Universidad de Arizona en Guadalajara, y después fue el director de Mexican American Research Center. Antes de eso, el señor Alberto Guerrero fue uno de los primeros en el departamento español. Entonces de ahí tomamos esa clave para movilizar el movimiento y empezamos Mecha otra vez en 1974 y creamos unos talleres que se llamaban Corazón de Aztlán, que era un campo de verano para jóvenes, sacarlos del área urbana y llevárnoslos a la área rural. Haz de cuenta que vamos para Magdalena, o sea, para que vean gallinas y caballos y agua y que llueva, porque estaban muy metidos en el cemento, ¿no? Y el cemento te puede matar, o sea, la urbanización ha sido crítica en la creación de la subcultura del chicano, porque muchas veces todos dicen, no, los chicanos son puros lowriders, son puros pachucos, y no es cierto, hay un grupo tremendo de intelectuales que han creado una formidable base de datos acerca de, siempre digo, si sabes quién eres, si sabes dónde estás, si sabes de dónde vienes, nunca vas a fallar, vas a tener mucho éxito. Inclusive tenemos el programa de Ivy League Program, mi esposa Corina y yo, donde llevamos a muchachos a que se inscriban y que los aprueben para entrar a los colegios más prestigiosos de Estados Unidos. Entonces, mi transcurso ha sido de bordeño, orgullosamente nogalense, sur tucsonense. El doctor Durán les llama
Transonorenses. Ay, Nos bueno. llama transonorenses a todos, dice, porque todos tenemos un vínculo, ¿no? No, y déjame decirte que yo siempre critico, sinceramente, cuando vamos a Hermosillo, todo el mundo habla inglés y todos los negocios son en inglés, ¿ok? Sus nombres son en inglés. Y en Tucson todos los negocios tienen nombres en español. Entonces a veces les digo, están perdiendo su identidad aquí en Hermosillo, en Sonora. O sea, ¿qué está pasando? Porque creo que es como una moda, ¿no? Que la gente ahora te conteste en inglés, en redes sociales, viven allá. Entonces dices tú, qué curioso, ¿no? Qué curioso porque nosotros queremos perpetuar nuestra cultura mexicana, chicana, la hispana, queremos perpetuarla aquí y allá como que ya, Sí, es como el mariachi. como que se perdió el contexto, ¿no? El mariachi, cuando la empezamos hace casi 40 años, no, más de 40 años, con Roberto Borboa, el muralista, con la gente que nos ayudó. Sí, sí, Morales es muy importante, el muralismo. Y nos decía, una vez vino, como somos ciudades hermanas con Guadalajara, vino el presidente municipal de Guadalajara y le enseñamos todo lo que se estaba cómo se estaba aplicando el mariachi como movimiento cultural, educativo. Yo le llamo al mariachi la revolución educativa. Y me dijo, no, es que ustedes están en la melancolía. Están... Y le dije, no. De Guadalajara. Sí, le dije, México debería tener un programa educativo de mariachi en todos sus planteles como lo tenemos como tiene aquí. En Tucson. Estoy de acuerdo con él. Yo siempre lo he dicho, llegas aquí a Tucson y ves ese mundo de mariachi que no existe quizá en nuestro país. Creo que ahora hay una nueva tendencia, pero muy, muy interesante lo que estás diciendo acerca del mariachi, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones en nuestros países, no se deben de perder. Seguimos con más, con Raúl Aguirre en Historias de Éxito. Oye, Raúl, hablando ahorita del mariachi, qué tan importante es la cultura mexicana, en este caso, pues, trascendiendo fronteras mexicoamericana, que el mariachi es sumamente importante para nuestra cultura, para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen, y que en Tucson particularmente es un movimiento increíble. ¿Qué nos puedes decir acerca de la cultura, las artes, el muralismo y la gastronomía que está de moda ahorita en todo el mundo? Yo creo que todos están mancomunados en un factor que es el desarrollo de identidad cultural y economía, porque la gastronomía es una bujía económica, el arte es una bujía económica. Cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar porque fuimos 3 o 4 fundadores originales que empezamos el movimiento de mariachi. Fred Tarazón, que era el violinista de Mariachi Cobre, fue el que empezamos a platicar de esa idea que venía de Randy Carrillo, Steve Carrillo, que son los líderes de Mariachi Cobre. Mariachi Cobre ha estado en Disney World por 50 años, pero algo más fundamental, eran parte de los Changuitos Feos, que fue el primer mariachi juvenil en Estados Unidos, pero de veras en la forma educativa del mundo. Era un grupo de mexicoamericanos, chicanos, jóvenes que empezaron en una iglesia. Y hay un documental que les quiero invitar a que vean de David Valdés que se llama The Ugly Monkeys, la historia de los changuitos feos. Entonces ellos nos representaron en diferentes inauguraciones presidenciales, nos representaron en México, grabaron álbumes en ese tiempo, álbumes LPs. Y entonces la cultura fundamentalmente nos ayuda a promover quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos y qué estamos haciendo. Entonces, cuando empezamos lo del mariachi, no lo empezamos porque yo ya había hecho muchos eventos, habíamos traído tanta gente como promotor, ¿no? Porque hacía promociones, pero esto era más fundamentalmente educativo. Y Becky Quintero, que era la asistente superintendente de TUSD, del Distrito Unificado de Tucson, fue una clave para meter no solamente las clases, diciéndoles, esto es importante, pongan atención, yo soy el asistente de superintendente y quiero que se pongan las pilas a lo que se está pasando. Y ella empezó a mandar estudiantes a los conciertos de mariachi. Así fue como inició el movimiento. Sí, ella pagaba por el distrito a que fueran a ver el mariachi y luego empezó a pagar inscripciones
y luego empezamos a conseguir dinero para pagarles a los que no podían pagar, y el movimiento tomó fuego, y la conferencia del mariachi termina con Linda Ronstadt haciendo canciones de mi padre. Conocíamos a su papá Gilberto muy bien, y algo clarísimo, y a pesar de que ella no hablaba español ni nada, sí, su papá sí hablaba español. Muy importante eso, porque mucha gente, Linda Ronstadt la conocemos precisamente por su magnífica interpretación de muchas canciones mexicanas, hermosas, o de autores mexicanos. Pues trabajó con Mariachi Vargas, ¿no? Sí, claro, y no hablaba inglés, no hablaba español, ¿no? No, tenía que leer todas las, pero fundamentalmente era una persona tan fuerte y icónica en Estados Unidos como la reina del rock. Entonces eso lo lleva a otro lugar. Cuando hacen un concierto entre ella y Lalo Guerrero. Lalo Guerrero es considerado el padre de la música chicana. Él hizo en los 50 todas las canciones del swing. Él fue el que, las canciones de él salieron en Zoot Suit. La minifalda de Reinalda, famosísima. Sí. Nunca jamás la escribió Lalo Guerrero. Y la canción número 1 que todos los mariachis tocan, la canción mexicana. La canción mexicana, amigos, fue escrita por un chicano del viejo barrio aquí en Tucson que se llamó Lalo Guerrero. Y he ganado hasta apuestas en México, en Guadalajara y en Garibaldi. La gente no cuando sabe. Me dicen, no, esta la escribió aquí un mexicano. No, Lalo Guerrero. Entonces, esos aspectos históricos y culturales han tenido un impacto que rotundamente han hecho eco a través de toda la nación, porque tenemos ahora mariachi, conferencia de mariachi, creo que en 37 estados, y todos están metidos en las escuelas. Eso es lo importante. Y no nada más importante, la trascendencia, el legado, lo que los niños que hablen más español. Y los niños y los jóvenes, que muchos de ellos no hablan español por muchísimas razones, aquí no vamos a entrar en eso, pero que cantan las canciones en español increíblemente, y creo que lo vemos en cada evento que vamos, en cada conferencia, en cada reunión que tenemos a los mariachis ahí. Es impresionante lo que hace el mariachi en nuestras comunidades, ¿no? Porque los niños y los jóvenes, pues, cada vez hablan más español, ¿no? Pues, el mariachi cobre, casi no hablan español, ahora son perfectamente bilingües. Ajá. Incidentalmente, cuando yo veo a un muchacho que estaba cantando, no me acuerdo, una canción de Vicente Fernández, no me acuerdo si era El Rey o algo, y le fui y le digo, oye, mijo, qué bonito cantas, te aventaste. I don't speak Spanish. Y le digo, ¿cómo que no hablas español? Claro que hablas español. Y también tenemos que decir eso, Raúl, que uno de tus hijos toca con mariachi cobre. Es el trompetista, uno de los trompetistas. Es tan importante eso porque el mariachi cobre pues es toda una institución y que trabaja en Disney World, y uno de sus hijos de tucsonense pues es el trompetista, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Mi hijo René, trompetista, y hay otros amigos de nosotros que tocan trompeta y que tocan con mariachi, pues muchos son de aquí de Tucson, pero sí, eso también me honra que él haya salido de ese movimiento. Todos mis hijos y mis hijas hablan español, tocan mariachi, y yo se lo atribuyo a esa parte cultural en las escuelas bilingües como Ross Davis, el movimiento cultural de las escuelas, del currículum, muy importante, pero más que nada, y es lo mismo con la onda tejana. El Tejano Music Festival de Chicanos por la Causa también era el segundo festival más grande de música tejana en Estados Unidos después del Festival de San Antonio. Y lo que creó eso es, y me acuerdo muy bien, voy a contar esta anécdota rápida, trajimos a Ramón Ayala un día, y entonces a Ramón Ayala le pido, oye Ramón, ayúdame, ¿no?, para mandar a estos chamacos de Mecha a Washington a la conferencia nacional. Y me dice, no, pues está bueno. Entonces lo saco tantito, digo, aquí está Ramón, ya llegó, no se les olvide, y se estaba llenando el Parque Kennedy ya. Ajá. Entonces, enfrente, yo empiezo a hablar en inglés. Don't forget, Ramón Ayala's here, blah, blah. Y luego me dice Ramón, oye, ¿por qué estás hablando tanto inglés? Y le digo, porque todos los primeros 8,000 que están aquí son pura chicanada, le digo. Son puros chicanos todos, porque no viste cómo estaban aplaudiendo en inglés por el español no tan adaptados. Entonces me hizo el favor de tomarse fotos, y él recaudó todo el dinero ese día en la parte de atrás de la tarima, del escenario, para que se fueran todos los muchachos de la Universidad de Arizona
a la Conferencia Nacional de Mecha. Pero cuando me pregunta eso, en el lado le digo, es que tu gente todavía no llega, le digo, es sábado, todavía están trabajando. Llegan más tarde, como siempre. Él obviamente era el que iba a finalizar el concierto. Ajá. Empezaba a las 2, a eso de las 6 de la tarde, tuvieron que cerrar Ajo Way hasta las 12, porque ya la gente no cabía. Era impresionante. ¿Verdad? Un récord. Estaba Alberto Gallegos, que es también un talento local, estaba Los Lobos, teníamos a Ramón Ayala, y además a todos los grupos locales que le damos oportunidad, como a nuestro amigo Peter Yucupicio de los Hermanos Cuatro, que siempre a los yaquis les dábamos la oportunidad de que abrieran para los grandes grupos. Entonces, eso crea una amalgama de relaciones culturales, históricas, con los yaquis, que por ejemplo los yaquis y la comunidad mexicana, los yoris, hemos tenido ciertas situaciones difíciles, pero cuando Pete conoce al cónsul de México y empezamos a hacer el grito de independencia en el Casino del Sol, que nunca se había llevado a cabo, nunca nadie lo había hecho, y cuando empezamos a hacerlo ahí, cantaron el himno nacional en yaqui y luego en Tohono O'odham. Entonces parecen cosas muy ligeras, pero son muy importantes en la historia de Tucson, con mariachi, tejano, el movimiento norteño de Sur Tucson, que empezamos también ese festival para recaudar fondos para la gente que no podía pagar, para que les cuidaran los niños en la guardería Pío X, donde fue mi hija. Y me dice una de las directoras en ese verano, le dije, hey, gracias por cuidar a Marisol, es mi hija mayor, y a ella la dejaban que hiciera tours y todo, que les diera a los nuevos papás que traían niños, mira, aquí está esto, y aquí está otro, y aquí es donde duermen. Y entonces me dio mucho gusto, y ya iba ella para kinder, ¿no? Y le dije, muchas gracias por todo, si hay algo que puedo hacer, déjame saber. Y me dijo, necesitamos recaudar $10,000 para septiembre primero o algo así. Y entonces de ahí sale el Norteño Music Festival, y les donamos todo el dinero a Pío X por 20 años. Oye, Raúl, pues qué impresionante todas esas anécdotas que han marcado precedentes en nuestras comunidades, sobre todo aquí en Tucson, y muy importante que la gente sepa de dónde nacen estos movimientos y por qué se están llevando a cabo el día de hoy. Raúl es uno de los pioneros y pues por eso está aquí en Historias de Éxito. Seguimos con más. Raúl, tú y yo siempre hemos platicado a través de los años, creo. Yo he aprendido mucho de ti, sigo aprendiendo todos los días, me encanta conversar contigo. Podemos estar 2 días o 3 días aquí. De hecho, pues después de un café, pues ya tenemos que tomar algo más, ¿no? Pero bueno, quiero que me como digas, el Bad Bunny, ¿no? Sí, como en la mañana el café, en la tarde ron. No, sí, algo así, el ron con soda, me encanta, por ejemplo, la Cuba Libre, ¿no? Pero bueno, siempre hemos platicado tú y yo que en nuestras comunidades los empresarios siempre nos quejamos, pero no hacemos mucho. Y yo siempre estoy abogando, estoy tratando de compartir, de darles información, de la información de la buena, por supuesto, información verídica, ¿no? Y que siempre busquen de dónde viene la información, que no nomás den una respuesta porque pensaron o porque alguien les dijo. Y tú y yo hemos compartido que muchos empresarios hispanos no estamos unidos por muchas situaciones, porque estamos muy ocupados por lo que tú quieras, pero todos estamos ocupados. Tú estás ocupado, yo estoy ocupada, siempre regresas la llamada, siempre regreso la llamada, el mensaje, y mucha gente no lo hace. Entonces, para mí a veces es falta de atención y para mí también es falta de ganas de hacer las cosas, y siempre la gente está quejándose de muchas maneras y quejándose, pero no hacen nada. O se quejan, pero de una manera impropia, de una manera que no es la correcta y que no hacemos lo que debemos de hacer, que no vamos a quejarnos de una manera con conciencia o de una manera verídica y fundamental. ¿Qué me dices constructiva, de eso? ¿no? Constructiva, sí. Pues mira, primero quiero, cuando nos conocimos y tú estabas trabajando en Nogales y mi agencia te contactó para una publicidad. Sí, pues yo pienso que lo importante de ahí, y estoy diciendo esto porque en ese transcurso de todos estos años, creo que
nuestra asociación ha sido de escuchar y de aprender, porque todos aprendemos de uno del otro. Claro. El hecho de que tomaste una revista, tú y Jesús, que pues no tenía de veras ningún vínculo fuerte con la comunidad y has hecho tu negocio impactante con eventos, dando acceso a las figuras políticas, a los líderes empresariales, haciendo reuniones para tener esta discusión y esta plática tan importante. Creo que la cultura de la queja es buena, porque no nos dejamos, ¿no? Pero no la tenemos mucho entre los mexicanos, no nos quejamos nomás, pues le seguimos. Pero es importante, pero tiene que ser constructiva. El desenvolvimiento, mucha gente, como tú sabes, me llama, hey, quiero hablar con tal y tal persona en el municipio, quiero hablar con la oficina de la gobernadora, que tal y tal diputado o diputada. Esos accesos están ahí para nosotros si contribuimos, si trabajamos en sus campañas. El acceso que, gracias a Dios, tenemos es porque hemos, la palabra en español es militado, ¿no? Pero se oye así como muy revolucionaria. Pero hemos trabajado a favor de la elección desde cuando yo empecé para elegir a Raúl Castro, que fue el primer gobernador chicano mexicoamericano. Para elegir de Nogales, ¿no? De Cananea. De Cananea, perdón. De Cananea. Y para elegir a Raúl Grijalva, para elegir a Richard Elías, a Betty Villegas, a Adelita Grijalva, que ahora nos representa. Pero esa es una responsabilidad que nosotros, y lo dije en uno de los primeros programas, que el liderazgo principal de nuestra comunidad viene de los empresarios y los activistas. Entonces los empresarios tenemos una responsabilidad enorme porque tenemos empleados, porque podemos concientizar a nuestros empleados que salgan a votar, a nuestras familias que se empadronen, que voten, que no se vean cínicos. Tenemos que trabajar en una forma muy optimista porque apenas vamos empezando a crecer. Es por eso que ustedes ven este movimiento en contra de los mexicanos, esta persecución de los mexicanos, latinos y refugiados. Y que nos afecta a todos en diferentes maneras. En todos los negocios afecta, en todos. No hay uno que no afecte. No hay uno. Si están haciendo una política de deportación, te va a impactar en tu negocio, lo estamos viendo. En todos. Inclusive las grandes corporaciones ahorita, que tú y yo lo estamos viendo, están cortando presupuestos. Sí. Y son las grandes corporaciones. Cuando el poder adquisitivo de nosotros es el más grande que ha existido en la historia de Estados Unidos. Y lo sigue siendo, Raúl. Y lo sigue siendo. Imagínate que hemos pasado, si fuéramos una economía, fuéramos la 15ª economía mundial. Usted piensa en eso. Los Ángeles en sí, la pura raza de Los Ángeles, es una economía que contribuye a California a que pudiera ser la 5ª economía del mundo. Entonces, no podemos menospreciar eso. Y si nos vamos a quejar, entonces digamos, ¿cuál fue mi responsabilidad en no apoyar a esta candidata que ahora le estoy pidiendo favores? O de no apoyar a la educación, de no donar dinero para becas. Eso es algo que tenemos que crear, esa cultura filantrópica. Y no nada más eso, creo que es importante que uno como empresario, si la gente o nuestros líderes no están tocando a nuestra puerta, nosotros tenemos que ir a tocar nuestra puerta, porque ellos están ahí para nosotros. Exacto. Es que no me contesta, es que no está, o sea, insiste. Así es la vida, tienes que insistir. Inclusive la gente que me dice, es que yo pues no voto. No importa que no votes, de todas maneras eres ciudadano de aquí, estás aquí, estás contribuyendo, pagas impuestos. Eso te da una apertura a llamar a tu miembro del cabildo, llamar a la oficina de la gobernadora, a llamar a los que trabajan para los diputados. Tenemos que hacer eso y nosotros lo hacemos para la gente que viene atrás. O sea, todo tiene que ser generacional. El impacto que tenemos ahorita como mexicanos, como chicanos, es un impacto enormemente importante para el futuro de Estados Unidos. Así es, Raúl. Creo que es un mensaje que se lo queremos dejar a todos ustedes porque es importante que de verdad estemos unidos, que hagamos las cosas de la manera correcta y que muchos lo hacen de la manera correcta, no estoy diciendo Sí, hay mucho que se está haciendo, claro. Claro, pero tenemos que seguir ayudando, apoyando, tenemos que seguir innovando, pero también tenemos que seguir que tengamos esa apertura,
porque si no tenemos esa apertura, creo que nos vamos a quedar estancados. Y esa confianza en uno mismo, porque todo pasa en negocios y a veces son situaciones, pero mira, tenemos que aprender de otras culturas, donde el dinero de esas culturas da la vuelta 5 o 6 veces antes de salir. La de nosotros, nuestro dinero sale nomás. No importa que tengamos 3 trillones de dólares en la economía de compra. Si estamos gastando todo el dinero, no estamos ahorrando para la educación, no estamos invirtiendo en el mercado. Mira, Francisco Moreno, lo que tengo que mencionar porque es una persona que hemos estado trabajando con él. Su negocio es su casa, que hace bienes raíces, inversiones, pero también es un educador y ha pasado mucho tiempo intentando educar a nuestra comunidad a la bolsa de inversiones, porque sí podemos trabajar hasta que se nos caen los brazos, pero lo importante es que trabajemos inteligentemente, que invertamos en el mercado, que movilicemos nuestros negocios para más capitalización, que pongamos presión a los bancos para que nos presten dinero. O sea, y las instituciones que no, claro, que te piden mucho colateral y nunca vas a pedir un préstamo. No, es un sistema. Pero es otra de las cosas que vamos a hablar en otro de los de la entrevista y la conversación con Raúl Aguirre aquí. Pero quiero decirles a todos ustedes que yo estoy sumamente agradecida de tener este espacio con Raúl, porque sigo aprendiendo, porque siempre te está motivando, siempre te está guiando, pero sobre todo siempre está trabajando a favor de nuestra comunidad. Adelante. Raúl, gracias, seguimos con historias de éxito, porque tenemos mucho que hablar. Sale, Amigos, hacemos. Gracias.